Soy el doctor José Zorrilla, urgenciólogo, y en los próximos minutos les hablaré sobre los principios básicos de la oxigenoterapia y en un próximo vídeo les hablaré sobre los diferentes sistemas de administración de oxígeno. A modo de introducción, recordar que la función principal del parénquima pulmonar es aportar oxígeno a la sangre arterial y eliminar el dióxido de carbono de la sangre venosa mixta de la arteria pulmonar, que es producido por el metabolismo celular. El parámetro de oxigenación arterial que evalúa la función pulmonar es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Para que el intercambio de gases se desarrolle correctamente, se precisa que factores como el control de la ventilación alveolar, la difusión alveolo-capilar y la perfusión pulmonar actúen de forma coordinada. Como saben, el oxígeno y el CO2 son transportados en la sangre de dos formas, o combinados con la hemoglobina o disueltos en el plasma. El contenido de sangre arterial, tal y como se puede ver en la fórmula, depende de, por un lado, la hemoglobina del paciente, de la presión arterial de oxígeno, de la cantidad de hemoglobina saturada por el oxígeno y de dos constantes, que son la capacidad de transporte de oxígeno y, por otro lado, el coeficiente de solubilidad del oxígeno en el plasma. Por otro lado, el transporte de oxígeno depende de, por un lado, el contenido de oxígeno en sangre arterial y, por lo tanto, de la hemoglobina, la presión arterial de oxígeno y la saturación de la hemoglobina por el oxígeno, como decimos en la diapositiva anterior, y por otro lado, del gasto cardíaco, ya que la sangre oxigenada se debe de transportar y debe de llegar hasta los tejidos. Las situaciones de bajo gasto reducen el aporte de oxígeno a los tejidos, es lo que se denomina la hipoxia circulatoria. Por último, la hipoxia tisular estará condicionada por la capacidad de los tejidos para extraer el oxígeno de la hemoglobina. En intoxicaciones, los tejidos no pueden extraer el oxígeno de la hemoglobina y da lugar a la denominada hipoxia ística. La oxigenoterapia convencional es pues aquel procedimiento terapéutico destinado a prevenir y tratar la hipoxia aumentando el contenido de oxígeno en la sangre arterial. Por lo tanto, sus objetivos ¿cuáles van a ser? Por un lado, la prevención de la hipoxemia crítica y por otro, evitar la hipoxia tisular. La hipoxia tisular, ¿cuándo se produce? Pues cuando el aporte de oxígeno es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas de los tejidos. Y esto ocurre cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio o su equivalente menor de una saturación del 90%, y es en estas situaciones cuando aparecería la hipoxia tisular. Estos valores no son arbitrarios, sino que se sustentan en la curva de disociación de la hemoglobina, marcando un punto de inflexión en la misma. Por encima del 90% de saturación de oxígeno, grandes cambios en la presión arterial de oxígeno apenas modifican el contenido arterial del mismo. Sin embargo, por debajo del 90% de saturación de oxígeno, pequeños cambios en la presión arterial de oxígeno provocan grandes caídas del contenido arterial del mismo, favoreciendo la aparición de hipoxia tisular. Cuando administramos oxígeno a un paciente, lo que pretendemos es incrementar la fracción inspirada de oxígeno. De esta forma, mejoramos la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno y con ello aumentamos el contenido arterial del mismo. El objetivo es conseguir, a no ser que los antecedentes médicos del paciente nos lo contraindiquen, una cifra mínima de presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio o una saturación superior al 90%. Esto lo haremos utilizando, por ejemplo, la estrategia terapéutica para el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda propuesta por Scala-Hughes, en el que vemos que la oxigenoterapia convencional es la base de la mayor parte de los tratamientos, pero también podemos necesitar escalar hacia la terapia de alto flujo con cánula nasal en unos pacientes, en otros ventilación mecánica no invasiva, o incluso ir hacia la ventilación mecánica invasiva o el tratamiento con membrana de oxigenación extracorpórea. Recordar que el oxígeno es un medicamento y por ello se debe de administrar según una serie de principios fundamentales como son: se debe de dar dosificado, de forma continuada, de forma controlada, humidificado y a temperatura adecuada. Los antecedentes patológicos del paciente y su severidad clínica determinarán la manera de administrarlo. En este artículo que tienen del Lancet del 2018
nos viene a decir como conclusión que en adultos gravemente enfermos la evidencia de alta calidad muestra que la oxigenoterapia liberal aumenta la mortalidad sin mejorar otros resultados importantes para el paciente y que el oxígeno suplementario podría volverse desfavorable por encima de un rango de saturación superior al 96%. Los resultados de este metaanálisis apoyan la administración conservadora de la oxigenoterapia. Para la administración de oxígeno se utilizan dos variables. Por un lado, la fracción inspirada de oxígeno, que representa la proporción de oxígeno contenido en el gas suministrado y que se expresa en tanto por ciento, entre el 21 y el 100%, o sobre 1, el 0,21 o el 1. Y por otro lado, el flujo, que es la cantidad de gas suministrada, que se expresa en litros minuto. Hay que recordar que la fracción inspirada de oxígeno que llegará al alveolo estará además influenciada por el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria, y estos nos condicionarán el sistema de administración de oxígeno. Teniendo en cuenta que el pico inspiratorio máximo de una persona media son entre 30 y 40 litros minuto, cuando se le da oxígeno a un determinado flujo por debajo de su pico inspiratorio, este lo va a mezclar con el aire ambiente hasta completar su demanda inspiratoria. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un paciente al que le ponemos unas gafas nasales a 4 litros con oxígeno al 100%, pero su pico inspiratorio son 35 litros minuto. Por lo tanto, para completar su demanda inspiratoria tendrá que, además de los 4 litros que le estamos administrando, inspirar 31 litros más del aire ambiente a una FiO2 al 21% para de esta forma cubrir su demanda inspiratoria. Por lo tanto, la FiO2 que llega al alveolo no la sabremos, ya que dependerá de la frecuencia respiratoria, no siendo la misma si estoy respirando 16 respiraciones por minuto que si lo hago a 30 respiraciones por minuto, por ese efecto de dilución de los litros de oxígeno que se le administra desde el caudalímetro con lo que el paciente coge del aire ambiente. Por eso, en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que están disneicos y presentan taquipnea, cuando les aplicamos oxígeno, según el sistema de administración que utilicemos, la FiO2 que llega al alveolo no la podremos saber. Por eso es muy importante el sistema que elijamos de administración de oxígeno en función de la situación clínica del paciente y el riesgo que éste tenga para la hipoventilación, que esto es lo que veremos en un próximo vídeo. De los sistemas de administración de oxígeno de los que hablaremos en el próximo vídeo, les hablaré de dos, básicamente los sistemas de concentración variable o también denominados de bajo flujo y los sistemas de concentración constante o también denominados de alto flujo, aquellos que llevan el sistema Venturi.